video y después se la subo a internet para que ustedes la puedan consultar en su casa. Si por alguna razón, por ejemplo, hay algún concepto que no lo lograron hacer o algún ejercicio que no lograron terminar, después en su casa pueden volver a ver el video y pueden volver a repetir el proceso. O incluso si necesitan estudiar, pueden volver a ver los videos. Hay algunos conceptos generalmente que yo no se los doy escritos, sino que los discutimos en clase. Entonces, si esos conceptos no los tienen, si los vuelven a leer, pues se van a recordar un poquito más, si lo vuelven a escuchar. Entonces, para que los tengan pendientes, yo les pongo en la plataforma el link para que ustedes puedan entrar y empezar a ver el video. Bien, les decía que básicamente lo que hacía Java es que permitía crear una plataforma que se pudiera ejecutar en cualquier sistema operativo. Llámese en ese caso Linux, como en nuestra época, Mac, que es el otro sistema operativo, y Windows, que son los tres que dominan el mercado. Sin embargo, no solamente está en esos sistemas operativos, sino que también en dispositivos móviles. Hace años existía el famoso Nokia, no sé si alguna vez lo vieron, el que tenía la batería de por vida, decía que era indestructible porque se le caía y no se destapaba. Ese tenía internamente los famosos jueguitos, no sé si alguna vez jugaron algunos de ellos. Esos juegos eran creados en Java. Uno, por ejemplo, lo que hacía era entrar a internet, buscar un archivo .jar, que es un archivo en Java, posteriormente se lo copiaba al teléfono y ya tenía el juego. Entonces, eso también hacía que en ese caso, en estos sistemas operativos pudiese correr ese tipo de aplicación. Y eso fue una de las ventajas de haber creado en aquel entonces ese sistema. Antes de Java existía un lenguaje de programación muy potente, que en ese caso sería el lenguaje C. Vean que el lenguaje C ha prevalecido en el tiempo porque pues, con él se crearon sistemas operativos como MS2, como Windows, Linux, entre otros. Por eso es que aún existe y por eso es que probablemente en el mundo existen muchos programadores que dominan este lenguaje de programación. Muchos dicen de que si no saben el lenguaje C, pues no saben programarlo. Es uno de los lenguajes más complejos. ¿Okay? Pero antes de Java existía C y ese problema de la complejidad es lo que pretendía en ese caso quitar el lenguaje de programación de Java. Los problemas de estos lenguajes de programación eran que se tornaban difíciles de mantener y manejar, principalmente por el hecho de que si yo creaba una aplicación para Windows y después la quería compilar para Linux, tenía que recompilar o reconstruir el código para que funcionara en ese sistema operativo. Y más que eso, se tenían problemas con la parte del hardware. Ustedes mencionaron hace poco que la primera computadora que se creó fue IBM, pero pues después de IBM se dieron cuenta que empezaron a surgir nuevas marcas de computadoras y cada una tenía su hardware diferente. Entonces la idea de todo eso era que esos sistemas que nosotros creábamos, que eran diferentes, corrían en diferentes aplicaciones. Ahora bien, uno de los más famosos lenguajes de programación orientada a objetos fue C++, que fue una evolución en ese caso del lenguaje C, que permitió en aquella época evolucionar y empezar a hacer los primeros pasos en este paradigma de programación. Otros lenguajes de programación de la época, ahí estuvieron Pascal, estuvo Delphi, Basic y luego Visual Basic. Estos, si ustedes preguntan o buscan en internet, van a encontrar que fueron en aquel entonces lenguajes de programación muy populares. ¿Cómo fue la llegada de Java? Fue creado en 1991 por la empresa Zoom, que creaba un lenguaje que originalmente no se llamaba Java, se llamaba OAK. 1991, a la fecha, ¿cuántos tiene Java? Del 91 para ahorita ya tiene 34 años, o sea, ya es adulto. ¿Okay? Hay lenguajes de programación que han surgido hace poco, por ejemplo Kotlin, que es el que, digamos, como el sucesor de Java, fue creado hace algunos años, en el año de en el 2012 más o menos, fue creado Kotlin, por ejemplo, y ha sido un lenguaje de programación que ha intentado quitar un poco los problemas que tiene en ese caso Java. Pero se imaginan que desde aquella época ha sido un lenguaje de programación que ya existía. El propósito de era crear un lenguaje de programación independiente de la plataforma. Y eso es lo que quiero que recuerden. Cuando nosotros creamos una aplicación en Java, la aplicación en Java va a correr no importa la plataforma en la que nosotros intentemos ejecutar. Para eso hay un secreto que lo vamos a discutir, pero básicamente lo que hace es de que yo puedo crear la aplicación y no tengo que preocuparme si esa aplicación se va a ejecutar en diferentes sistemas operativos.
Puede correr en Windows, puede correr en Linux, como puede correr en Mac. Esos son los tres más dominantes. En 1995 pasó a llamarse Java y en ese entonces fue lanzado directamente al público. Ya se hizo más popular. ¿Cuáles son las ventajas de Java? Aquí vamos a discutir algunas de las ventajas que tiene Java. Primero, su sintaxis es similar a C y C++. Eso hizo que algunos programadores en C y en C++ migraran a Java. Como la sintaxis era bastante similar, digamos que se utilizaba, la forma de manejarlo era bien simple, entonces en esa medida hizo de que los programadores empezaran a utilizar Java por su simplicidad. Principalmente por el hecho también de que era multiplataforma, porque solamente tenían que programar una vez y lo podían distribuir en cualquier plataforma. La otra era el hecho de que no tiene punteros, lo que lo hace más seguro. ¿Saben qué son punteros? ¿No? Ustedes no vieron, creo que en la carrera no hay una materia que se llama estructura de datos. Los punteros a nivel de memoria son elementos que apuntan a referencias en memoria. ¿Okay? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una variable, digamos que las variables lo que hacen es apuntar a direcciones internas de memoria donde se guarda la información. Ahora, esos punteros en lenguaje C eran, digamos, de manera dinámica. Yo podía redireccionar o podía ubicar información en cualquier parte de la memoria haciendo uso de punteros. Eso lo hacía inseguro, porque en aquel entonces, cuando teníamos punteros, yo podía crear, por ejemplo, en C, podía crear un virus que podía infectar cualquier programa que estuviera corriendo en la memoria. De ahí eran los famosos virus que cuando yo tenía, por ejemplo, instalado Microsoft Word, por ejemplo, de repente Microsoft Word ya estaba infectado, ya tenía algún virus infectado, pero era porque internamente, a través de punteros, por ejemplo, logró acceder al programa como tal y logró infectarlo. Ahora, en Java no existen esos punteros, ¿okay? Eso hace que, digamos, controlemos de mejor manera el uso de la memoria. Lo que nosotros, digamos que yo no puedo tener acceso a lo que está reservado para Java. Fuera de lo que tiene reservado Java, yo no puedo tener acceso a esa información. Mientras que con C sí lo podíamos hacer. Yo podía tener acceso a ciertos datos de memoria y tratar de vulnerarlos. ¿Okay? Por eso es de que en aquel entonces eran famosos los virus que se alojaban en memoria y trataban de infectar programas que estaban corriendo directamente a ellos. Una de las características de Java es que es un lenguaje de programación totalmente orientado a objetos. Y les quiero preguntar, cuando hablamos de programación orientada a objetos, programación orientada a objetos es un paradigma de programación. ¿Qué es un paradigma de programación? Es una manera de pensar para resolver problemas. ¿Okay? Nosotros podemos resolver el mismo problema que tenemos en Java de diferentes formas. Existe, por ejemplo, el paradigma de programación lineal, que es el primero que normalmente nosotros aprendemos a usar. El paradigma de programación lineal lo que hace es de que resuelve un problema de manera secuencial, línea tras línea. Nosotros vamos ejecutando el código línea tras línea y fue uno de los primeros paradigmas de programación que se implementaron. Pero eso hacía que los programas fuesen inmensamente grandes. O sea, se creaban aplicaciones sumamente complejas y difíciles de mantener. De ahí vinieron otros paradigmas de programación, por ejemplo la programación modular, que lo que pretendía era dividir nuestras aplicaciones en pequeños segmentos de código, que le llamábamos módulos, y ahí se resolvían por separado, y después a través de un elemento central trataban de unirlos. Entonces ahí se creaba en ese caso la programación central. La programación orientada a objetos es un paradigma, es una manera de pensar de la cual nosotros utilizamos para poder resolver problemas, para poder, en ese caso, trasladar problemas del mundo real a código. ¿Okay? Es precisamente una forma de programarlo. Tiene otra característica que está muy preparado para aplicaciones TCP/IP. ¿Quién sabe qué es TCP/IP? TCP/IP. Ya vieron una materia que se llama redes. Lo tuvieron que haber aprendido en... Creo que hay una materia que da introducción a informática o algo parecido. Perdón, prepara que es. Vean, TCP/IP es un protocolo de comunicaciones. ¿Okay? ¿Qué es un protocolo de comunicaciones? Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas que siguen ciertos dispositivos para poderse comunicar entre ellos.
Nosotros, por ejemplo, establecemos un protocolo de comunicación para podernos trasladar las ideas en humano. Utilizamos el idioma. A través del idioma ordenamos nuestras ideas y las trasladamos a través de palabras, y eso genera frases, y al final de cuentas esas frases tratan de trasladar las ideas o comunicarnos entre nosotros. Si nosotros, por ejemplo, queremos trasladar información de una computadora a otra, esas computadoras utilizan lo que se le conocen como protocolos. Son reglas que indican de qué manera los valores o los datos van a viajar de un punto a otro, y de qué manera el otro punto lo va a poder reconocer o lo va a poder identificar. El protocolo TCP/IP es el protocolo que se utiliza para Internet. El protocolo indica, en este caso indica, el primero, que sería el TCP/IP. El TCP indica las reglas que se utilizan para poder empaquetar los datos y viajar de un punto a otro. Y el protocolo IP lo que hace es que le coloca un identificador único a cada computadora o a cada elemento que se encuentra conectado. ¿Saben qué es un IP? No sé si lo saben. Cuando están en su casa y les dice, claro, o el testigo, que si quiere ver cuál es la IP pública por la que se está conectando, ese IP es como su número de teléfono en la computadora. Cada máquina tiene un número único de identificación. Cuando yo envío, por ejemplo, un hola desde mi computadora y se lo envío a otra computadora, la máquina, con la información viaja por todos lados, llega a todas las computadoras, pero el lugar donde se entrega es donde lleva el identificador, en ese caso el IP. Entonces ahí deja el paquete. Entonces ese es el protocolo TCP/IP. Ahora, ¿para qué sirven las aplicaciones TCP/IP? Por ejemplo, para crear un chat. Yo creo que ustedes casi ya no vivieron esa fiebre de hace años de los chats. Ahora los chats son las de WhatsApp y otros que se encuentran en línea, pero básicamente utilizan como las mismas tecnologías. Hace años, por ejemplo, los chats eran páginas web donde uno entraba y podía ir a conocer gente, eran como sitios públicos. Entonces uno llegaba y decía, voy a entrar a un cuarto donde quiero conocer a un amigo, y ya había un montón de gente hablando en ese cuarto. Y si después quería comunicarse en privado con otra persona, pues había una opción para establecer una comunicación privada, y ya podía empezar a enviar información. ¿Okay? Esa información o ese proceso se hacía a través de chat, utilizando el protocolo TCP/IP. La información que ustedes utilizan en Internet, cuando ustedes en Google colocan, en el navegador colocan católica.edu.sb, esa información viaja a través de cable y llega a un servidor en la nube. Ese servidor en la nube le devuelve toda la información, esa información viaja a través del protocolo TCP/IP. Ahora, hay reglas para que se puedan comunicar entre esos elementos, y esas reglas las establece, en este caso, ese protocolo. Y Java es uno de los lenguajes de programación que permite utilizar ese tipo de conexiones. Si alguna vez ustedes quieren hacer una aplicación que se comuniquen entre ellas en tiempo real, lo pueden hacer a través de una aplicación TCP/IP. Por darles una idea, yo necesito, imagínense, se nos ocurre que todas las puertas que tenemos acá en el centro de cómputo sean electrónicas, se me ocurre, y le vamos a colocar una llave electrónica, y adentro de ella vamos a colocar una mini computadora que la maneja. Yo desde la oficina central voy a decidir quién abre, quién cierra la puerta. Yo voy a decir quiero abrirla o cerrarla. Entonces lo que tengo que hacer desde ya es presionar un botón cualquiera en la aplicación para que me abra la puerta, y debe de llegar una señal directamente hacia esta parte de acá. Como es en tiempo real, significa que al momento que yo lo presione, automáticamente la puerta se tiene que abrir, no tiene que esperar tanto tiempo. ¿Qué alternativas tengo? Puedo crearme una aplicación de tipo comunicaciones de tipo TCP/IP, donde establecemos un canal de comunicación entre dos aplicaciones para que al momento de que ésta envíe una señal, este la reciba automáticamente y haga lo que yo quiera. En este caso sería, por ejemplo, abrir mi computadora. Podemos hacerlo con estas. Imagínense que estas máquinas estén todas bloqueadas y yo quiero desde una computadora central desbloquearlas. Puedo crear una aplicación también en Java de tipo TCP/IP que se comuniquen cuando yo envío una señal de acá, automáticamente aquí se pueda desbloquear o bloquear la computadora. Todo eso se puede hacer a través de ese proceso. Y Java es un lenguaje de programación que maneja muy bien ese tipo de aplicaciones. Implementa excepciones de forma nativa. ¿Se acuerdan? ¿Vieron excepciones en C#? ¿No saben qué son excepciones?
Las excepciones es el manejo de errores. ¿Okay? ¿Cómo se manejan los errores en tiempo de ejecución? Cuando decimos errores en tiempo de ejecución significa que cuando nosotros estamos ejecutando la aplicación, imagínense que mi aplicación, por decir, es algo, esa misma que tenemos acá, que se comunica entre una computadora y otra. Resulta que al momento que se está comunicando hubo un fallo de energía, se fue la luz. ¿Okay? Entonces hubo un corte de energía, por lo tanto la comunicación se perdió. Ese error sucedió en tiempo real. ¿Okay? Esos errores en tiempo real o errores en tiempo de ejecución se llaman excepciones. Yo tengo que decidir qué hacer. Sucede lo mismo con la base de datos. Imagínense que en ningún momento yo iba a guardar un registro, pero en el momento que yo iba a guardar el registro en mi base de datos, la base de datos dejó de funcionar por alguna razón. Entonces yo tengo que manejar esa excepción, el error que se generó al momento de intentar comunicarme con el servidor. Entonces eso se le llaman excepciones. En el caso de Java las maneja de manera nativa. Ese es un tema que nosotros vamos a tocar más adelante para que podamos entenderlo. La otra característica es que el lenguaje de programación es interpretado. Hay, digamos en general, hay dos tipos de programas. Están los programas compilados e interpretados. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los compilados, un código compilado significa de que yo tengo mi código fuente, que es el que normalmente nosotros escribimos, ¿okay? Y ese código fuente se traduce a lenguaje de máquina y tenemos acá un código en lenguaje de máquina. Esto lo que hace es que tengo mi código fuente, aquí está el código fuente, y al momento de compilarlo lo convertimos en un código en lenguaje de máquina. Ese código de lenguaje de máquina es el que se encarga de ejecutar nuestra aplicación. Por ejemplo, en el caso de Windows, todos los archivos que ustedes ejecutan normalmente son archivos .exe. O sea, ya han visto esa parte, todos esos archivos son archivos .exe. Esos archivos son archivos compilados, que ya internamente los creamos en cualquier lenguaje de programación y posteriormente los traducimos, y para el sistema operativo es más fácil ejecutarlo porque ya están en su lenguaje, ya lo puede entender. Ahora, los interpretados, esto a diferencia de los compilados, son aplicaciones que en el momento en que nosotros ejecutamos la aplicación lo va leyendo línea por línea. ¿Okay? Digamos que en lugar de compilar un código, él empieza a leer la aplicación y la va ejecutando línea por línea. Va interpretando cada una de las líneas que tiene nuestro código fuente. ¿Cuál es la diferencia? Que en los interpretados pues yo puedo encontrar errores muchísimo más fácil, porque en el momento que lo ejecute, cuando en alguna línea se genera algún error, se puede detener y decirnos justamente la línea en la que se encuentra. Mientras que los compilados, hasta que yo lo compile y lo ejecute, entonces voy a poder encontrar el error. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, estos son más rápidos, estos son más lentos. ¿Okay? Java es un lenguaje de programación interpretado, digamos, o semi-interpretado, como tal. Lo que acelera la ejecución remota, aunque provoca que las aplicaciones Java se ejecuten más lentamente que las aplicaciones en C++ de manera local. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con esto? Lo que hace Java es que, yo le digo que es semi-interpretado, porque lo que él genera es un código que se llama Python. Lo que hace es como semicompilar nuestra aplicación y ejecutarlo o generar un archivo con un código semicompilado. ¿Por qué semicompilado? Porque después nuestra aplicación internamente, ya vamos a hablar un poco más acerca de la Virtual Java Machine, lo que hace automáticamente es leer ese código interpretado y ejecutarlo. Pero como nosotros tenemos una máquina virtual, esa máquina virtual puede estar instalada en cualquier computadora y leerlo desde cualquier lado. Por eso es semi-interpretado. Así que en alguna medida funciona de esa manera. Permite multihilos. ¿Saben qué es? ¿Cómo funcionan los hilos en la computadora? ¿Cuántos cores tiene su computadora? ¿Cuántos? 8. ¿Alguien más? Del procesador. Algo así. ¿Cuántos tiene la computadora? ¿Cuántos núcleos? Perdón.
de un solo núcleo. ¿Okay? ¿Alguna vez vieron una máquina viejita? Pues las series esas que ven de los años 80, ahí también pueden encontrar máquinas que se ven sumamente viejas, son computadoras exageradamente grandes. Esas máquinas eran procesadoras de un solo núcleo. Significa de que eran capaces de ejecutar una sola tarea a la vez. ¿Okay? Entonces, si yo estaba ejecutando una aplicación, esa aplicación era la única que se podía ejecutar en ese momento. Por eso es que en aquel entonces, si yo tenía un sistema de contabilidad, lo podía estar usando Excel. Si yo tenía Excel, lo podía estar usando Word, por ejemplo. No que solamente podía utilizar un programa a la vez, porque se ejecutaba en un solo hilo. De ahí surgieron las computadoras multinúcleos. En ese caso lo que hacían era simular uno o más procesadores y en ese caso ejecutar tareas en paralelo. Si ustedes tienen 8 o 12 o 16 núcleos, significa de que su máquina es como que tuviera 16 o 12 u 8 procesadores al mismo tiempo. Significa que puede ejecutar 8, 10 o 12 tareas en simultáneo. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces, la ventaja que tenemos es que si ejecutamos tareas en simultáneo, puede ejecutarse un proceso muchísimo más rápido. Yo siempre les pongo como ejemplo el supermercado. ¿Se acuerdan que han ido a comprar al supermercado en Navidad? El 24 de diciembre. ¿Han visto las colas enormes que hay? Es complicado llegar y comprar en el difícil. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Imagínense que el 24 de diciembre cómo se coloca y las aplicaciones que tienen el servidor son giros. Pero supongan que el servidor que tiene el Super Selectos solo pudiese atender a una persona a la vez. O sea, la cola tampoco no sería, bueno, creo que no iríamos entonces al Super, que sería una cola interminable. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántas cajas tiene abiertas? Tiene 12, 10, 15 cajas al mismo tiempo. Y todas están consultando de manera simultánea el servidor. Y todas están, en ese caso, consultando información de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que está ejecutando varias tareas al mismo tiempo. Esto se le conoce como un sistema de tareas. En su computadora, también su computadora ejecuta múltiples tareas al mismo tiempo. Ustedes tienen abierto Windows y al mismo tiempo tienen abierto su navegador y están escuchando música o están viendo una serie, están ejecutando varias tareas al mismo tiempo. Y cada una de esas tareas está puesta en un hilo y se ejecuta en paralelo para que puedan funcionar de manera simultánea. Entonces, eso se le conoce como multihilos. En Java, nosotros podemos crear ese tipo de aplicaciones. Yo puedo crear una aplicación que ejecute tareas en paralelo, como por ejemplo en el caso de un inventario. Puedo hacer que me consulte, digamos, la existencia de 10 productos al mismo tiempo. En lugar de hacerlo uno por uno, puedo mandar 10 tareas en simultáneo para que haga la consulta y que me devuelvan resultados. ¿Okay? A eso se le conocen como tareas multihilos. La otra es que admite firmas digitales. Las firmas digitales significa de que yo puedo colocarle como un sello a mis aplicaciones para que no puedan ser violadas, no puedan ser pirateadas, si lo queremos ver de esa manera. El código está firmado. La otra es que los tipos de datos y el control de la sintaxis es más rigurosa. Eso sí tiene Java. Java es bastante riguroso, ya lo vamos a ver más adelante con los tipos de datos que vamos a crear. Yo no puedo de manera dinámica hacer cambio de datos cuando estamos ejecutando una aplicación, como lo hacen otros lenguajes. Si yo defino una variable de tipo entera, va a ser entera, se recuerda de línea. ¿Okay? Hay otros lenguajes de programación que yo la puedo definir como entera, y en el camino la cambio a string, y después la puedo cambiar a un double, si yo quiero. Pero en el caso de Java, si va a ser entera se va a final. Entonces esa es la ventaja que tenemos. Bueno, no la ventaja, sino que es una sintaxis más rigurosa que nos hace que seamos más ordenados con la aplicación. Y la otra es que esta lenguaje de programación es independiente de la plataforma. Y aquí viene el secreto de Java. El secreto de Java, para que funcione en diferentes sistemas operativos, esta pregunta de examen es la máquina virtual o la virtual machine. ¿Por qué es independiente de la plataforma? Porque lo que tiene internamente instalados cada una de las máquinas donde nosotros vamos a correr es una máquina virtual. La máquina virtual es la que se encarga de ejecutar la aplicación que nosotros tenemos que correr dentro de esa máquina.
En el caso yo puedo tener Linux, puedo tener Windows, puedo tener Mac, y lo que necesito instalar en esas computadoras es una máquina virtual de Java. Esa máquina virtual de Java posteriormente lo que va a hacer es leer la aplicación que nosotros le mandamos a ejecutar y ejecutarla. Ella internamente ejecuta esa aplicación y nosotros podemos ver los resultados. En ese sentido, yo ya no me tengo que preocupar, por ejemplo, de que si la ventana que voy a dibujar se va a ver bien en una Mac o se va a ver diferente en Windows, sino que yo lo que necesito crear es la aplicación y la máquina virtual es la que se encarga de dibujar y correr el código. Entonces, esta máquina virtual para nosotros se le conoce como JRE. Cuando ustedes vayan a crear una aplicación en Java y se la quieran distribuir a su cliente, digamos que crear un sistema de inventarios y se lo quieren vender a su cliente, ustedes lo que tienen que instalarle en la máquina es un JRE. Si ustedes ponen en Google JRE, les va a dar el link para que lo puedan descargar, ¿okay? Para que puedan instalar su computadora. Ahora, nosotros que vamos a trabajar en el desarrollo, en lugar de JRE, vamos a descargar un JDK, que ese es el Java Development Kit, que es el kit de desarrollo de aplicaciones. Lo que contiene son todas las herramientas necesarias para que yo como programador pueda crear aplicaciones. Es la máquina virtual que necesita mi cliente para correr la aplicación que nosotros hicimos acá. Cuando yo la hice acá, yo la tuve que precompilar, la tuve que convertir en un archivo y posteriormente aquí la pasamos a ejecución. ¿Okay? Así como funciona. Entonces, el secreto de que sea multiplataforma significa de que internamente tiene una máquina virtual. Y ahí es donde hablamos un poco acerca del bytecode. Cuando nosotros compilamos, básicamente lo que hacemos es, en lugar de crearnos un archivo binario, creamos un bytecode. Un bytecode es un código que solamente puede reconocer, en ese caso Java. Son los programas Java que no son ejecutables, no es un .exe. Hay quienes, hay algunos que hacen con ciertas herramientas, convierten un programa Java en un .exe para que corra en Windows, ¿okay? Pero realmente lo que hacen internamente es colocar como un ejecutable que permita interpretar y posteriormente leer el archivo Java. Pero lo que nosotros vamos a generar son archivos de tipo bytecode. Estos archivos, como les dije, son los archivos ejecutables que va a leer nuestra máquina virtual, ¿okay? Este es el encargado. Es, como les decía acá, conocida como en su lugar son interpretados por una aplicación conocida como la máquina virtual de Java. Gracias a ello no tienen por qué incluir todo el código y librerías propias de cada sistema. Se imagina, por ejemplo, las ventanitas. ¿Dónde tiene la X? La ventana de Windows. Derecha arriba. ¿Y la de Linux? ¿La de Linux? ¿Ya han instalado Linux? En el caso de Linux, la X de las ventanitas lo tiene dependiendo de la distribución y dependiendo del entorno gráfico que instalemos. Porque hay algunos que emulan un poco la Mac. En el caso de la Mac, si observan estas, por ejemplo, la X, esa no se lo veo, pero la X la tiene en la parte superior izquierda, ¿okay? Entonces ya no tengo que preocuparme por dónde se encuentra la X. ¿Quién se encarga de dibujar todo eso? Se encarga la Virtual Java Machine. La Virtual Java Machine, que ya ha sido creada para Java, ya queda incorporada a todas esas librerías que hace que funcione de manera correcta nuestras aplicaciones. Entonces esa es la ventaja que tenemos con usar Java. La otra es la seguridad. Al interpretar el código, la Virtual Java Machine puede limitar las operaciones peligrosas. Que es parte de la seguridad. Evitar lo que les mencionaba. Evitar que Java llegue a nuestras aplicaciones instaladas en memoria. Que no llegue, si no, podría causarnos algún problema de seguridad. Con lo cual la seguridad es fácilmente controlable. Además, Java elimina instrucciones independientes de la máquina y los punteros que generan terribles errores en lenguaje C. Y la posibilidad de generar programas para atacar sistemas. Tampoco se permite el acceso directo a la memoria. Aunque eso es un problema algunas veces, porque la administración de memorias algunas veces se torna un poco complicado en Java,
porque pues como tenemos un espacio reducido, no tenemos disponible toda la memoria, entonces en algún momento si nuestras aplicaciones son muy complejas puede llegar a saturarlo, se cierra, porque ya no tenemos más memoria. No causa ningún problema en nuestra computadora, pero nuestra aplicación se cierra. Entonces hay que saber administrar un poco la parte del uso de memoria, esa es la única diferencia. Pero por lo demás es posible correr nuestras aplicaciones sin ningún problema. ¿Qué tipo de aplicaciones podemos correr en Java? ¿O qué tipo de aplicaciones podemos crear? Una de ellas son las famosas Apple, aunque ya no existen físicamente, tal vez en computadoras viejas sí podrían existir, pero en las computadoras nuevas ya no existen, porque estos son programas Java pensados para ser colocados dentro de una página web. Hace años, los juegos que ustedes utilizan ahora en su página web no eran como los de ahora, los navegadores eran más simples. Entonces, para poder colocar aplicaciones gráficas un poco más modernas, se utilizaban Apples, que son códigos de Java incrustados en su navegador, algo así como lo que ustedes, como el video que ustedes tienen de YouTube. Se imaginan, es un cuadrito donde se ha incrustado un código, así es como se hacía antes, se incrustaba un elemento gráfico y ese hacía que el código Java pudiera. Esos eran los famosos Java. ¿Para qué se utilizaban? Pues aplicaciones educativas donde permitían, por ejemplo, dibujar la línea de una fórmula matemática, o crear gráficas, o juegos de video, eran utilizados en los famosos Apples. Las aplicaciones de consola, esas sí todavía existen, son programas independientes al igual que los creados con lenguajes tradicionales. Les digo que todavía existen porque nosotros todavía podemos crear aplicaciones de consola. Aplicaciones que no dependen de un entorno gráfico, sino que corren directamente desde el símbolo del sistema. O sea, en una pantalla negra donde yo puedo ejecutar todo sin necesidad de tener elemento gráfico. Las aplicaciones gráficas, que son aquellas que utilizan toda clase de capacidades gráficas, en este caso ventanas, botones, cuadros, elementos gráficos, son utilizados por esos elementos. Y por último, los servers, que eso es lo que ha hecho que Java permanezca en el tiempo. Los servers son aplicaciones que se ejecutan en un servidor de aplicaciones web, en el lado del servidor, en la nube, que ustedes llaman, como nosotros llamamos. En la nube se ejecutan esas aplicaciones, ustedes lo van a aprender más adelante ese concepto, pero eso ha hecho que Java permanezca en el tiempo. Muchas de las aplicaciones que tenemos ahora en bancos y financieras son aplicaciones que corren en la nube. ¿A qué nos referimos con aplicaciones que corren en la nube? Que todo se ejecuta desde un navegador, pero el navegador lo que está haciendo es consultando un servidor que se ha puesto en algún lugar en internet. Por eso se llama servers. Esa es otra área del diseño de aplicaciones para Java. Bien, veamos ahora, empecemos a hacer aplicaciones en Java. Vamos a crear nuestras primeras aplicaciones. En la plataforma les dejé un link para que podamos descargar nuestro primer elemento. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El día de ahora vamos a utilizar NetBeans, pero NetBeans se lo voy a dejar para que ustedes lo busquen en su casa y lo instalen. Solo les voy a dar les voy a poner acá cómo buscarlo. Ustedes escriben acá NetBeans y aquí les va a entrar, les va a llegar la primera página que tienen. Ahí les aparece Apache NetBeans. Ya se encuentra la versión 26, pueden descargar la versión 26. Si la quieren descargar aquí, es más rápido, si no lo pueden hacer en su casa. Lo instalan, ese no necesita nada novedoso, es solamente siguiente y Java. Pero en la plataforma creo que todos ya están inscritos en la. Ya aparecen en la plataforma. Y ahí aparece donde dice JDK a instalar. Ustedes le pueden poner JDK si ustedes quieren. Acá le pueden poner JDK. Y lo va a llevar directamente a la página de Oracle. ¿Cuál es el único detalle?
que en Oracle, las versiones que vamos a tener para Oracle del JDK, hay algunas que ya son, bueno, que nos va a pedir registrarnos, y en el caso Oracle ya está cobrando por el diseño de aplicación Java. Y eso le quería mencionar. Java, de hecho, es de código libre, nosotros lo podemos descargar en nuestra computadora. Sin embargo, si ya lo quiere utilizar con la licencia, puede hacer uso de la licencia de Oracle. Oracle tiene los derechos sobre Java. Yo puedo descargar la última versión de Oracle y me cobran, si no me equivoco, por procesador. Normalmente se instalan en servidores, me cobran por el uso de cada procesador que tenemos instalado en nuestros servidores. La pregunta es, si existe una versión gratis, o existe una versión de código abierto, ¿por qué voy a utilizar la versión pagada? Básicamente lo que ustedes van a pagar es el soporte. Esa es la diferencia. Si ustedes compran con Oracle, van a tener soporte para Java en cualquier caso. Si necesitan, por ejemplo, da un error y lo instala, o hay algún problema dentro del JDK, Java con Oracle se lo va a solucionar. Pero si no, en el caso nuestro, como vamos a trabajar con la versión gratuita, lo vamos a descargar directamente desde este link. Hay varios, pero ese es uno de ellos. Cuando entren acá, en la parte de abajo, les va a pedir que seleccionen cuál es la que quieren descargar. Está desde la versión 8 hasta la versión 24. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de las versiones? Pues van surgiendo nuevas actualizaciones sobre el JDK que nosotros debemos de considerar. En este caso, si ustedes quieren, descarguemos la versión 17. Cada una de estas alguna de ellas tiene un LTS. Ese LTS significa Long Term Support, que sería que tienen un soporte más amplio definido para poder utilizarlo, mientras que las otras versiones no. Entonces le ponen la versión 17, luego escogen el sistema operativo. En el caso de ustedes es Windows, pero ya vieron que lo pueden instalar para Solaris, Mac OS, Linux, Alpine Linux y AIX, que es otro sistema operativo. En el caso va a ser Linux. Luego seleccionan la arquitectura. Hay diferentes arquitecturas. Supongo que la de ustedes tiene que ser x64. Entonces seleccionen x64. Y luego en esta parte de acá van a notar que ahí dice Windows, que aparece JDK y el JRE. El que ustedes van a descargar en ese caso es el JDK. Debería de ser el que tiene 190. Este creo que es el J. No, es el mismo. Entonces aquí lo descargan. Cuando ya lo descarguen, lo instalan. ¿Cuánto pesado? 190. Aquí debería ser rápido.
cualquier versión. La versión 26 es la última versión, pero pueden descargar. Si por ejemplo es muy pesada, pueden descargar otra versión anterior. Realmente la versión no nos va a perjudicar. Por eso, el que tienen que descargar es este, ¿eh? El otro sí les está dando un zip y lo tienen que hacer manualmente, es este, el que dice MSI. Hacer en la que ya tengan y instalen el MSI, que es más pequeño. Cuando lo vayan a instalar, les va a aparecer un asistente. Ahorita en mi máquina no se puede ver porque pues, es una distribución diferente del sistema operativo. En el caso de ustedes, les va a preguntar si quieren instalarlo para un solo usuario o para todos los usuarios de su computadora. Pónganle para todos los usuarios. Si cambian de usuario, no van a poder usar Java si lo dejan para ustedes nada más. Y después les aparecen los tipos de los paquetes que van a instalar. Vean que tienen que ser seleccionados todos. ¿No está la X? Bien, si se dan cuenta, no es tan complicado instalar el JDK. ¿Okay? Ese JDK ya incluye el JDK y el JRE, porque ya incluye ambos. En ese caso, si quisiéramos descargar solo el JRE, hay un sitio donde podemos descargar solamente el Virtual Java Machine. Bien, ahora que ya tenemos instalado el JDK, ya lo tienen todos. Ustedes saben. Ya me necesito, eso quitamos.
Bien, ¿quién le falta? Instalar. ¿Cuánto llevo? Bien. Ok, mientras terminen de destacar los demás, ya que lo tengamos instalado, el siguiente paso sería bien, el siguiente paso sería que verifiquemos si ya se instaló. ¿Okay? Entonces para eso vamos a instalar la terminal. Váyanse a la terminal, utilicen PowerShell, abran PowerShell. Bien, cuando ya tengan abierto la terminal, vean, hay muchas cosas que las vamos a verificar desde la terminal, muchas cosas que vamos a estar haciendo desde la terminal. En nuestro caso, acá, cuando ya estamos dentro de la terminal, para saber si tenemos instalado Java, lo único que tenemos que hacer es colocar Java -version y ahí nos va a decir la versión que tenemos instalada. No va a ser exactamente igual, ustedes le va a descargar probablemente otro, pero va a aparecer Java versión y algo. ¿Sí? Eso significa que Java ya está corriendo, por lo tanto, ya está instalado, perdón, por lo tanto ya podemos empezar.
escribir código. Vamos a empezar a crear ahora nuestra primera aplicación en Java. ¿Okay? Para crear nuestra primera aplicación en Java, ustedes van a abrir el bloc de notas. No vamos a usar todavía Networks. ¿Okay? Les voy a enseñar por qué vamos a usar el bloc de notas y después vamos a usar Networks. Abran el bloc de notas. Vean, nuestra aplicación, la aplicación que nos vamos a crear, el primer programa que nos vamos a crear, es un programa creado en Java y generalmente los programas creados en Java son archivos de texto. Como son archivos de texto, pues los podemos abrir en cualquier editor de texto. Ahorita vamos a usar el bloc de notas, pero pueden usar el bloc de notas, pueden usar el Visual Studio Code, pueden usar NetBeans, el libro de guía, el Notepad++, por ejemplo, pueden usar cualquier editor de texto que ustedes quieran. Esa es la idea principal. Luego, después de haber colocado su código fuente en nuestra aplicación, luego vamos a hacer que ese código se convierta en una aplicación en Java. Antes, bueno, vamos a empezar a digitar el código. Antes de eso, usando el explorador de Windows, créense una carpeta en mis documentos, por ejemplo. Váyanse a mis documentos, creen una carpeta que se llame Hola Mundo 2025. Yo voy a crear una en mi computadora. Voy a entrar a documentos. Ustedes háganlo desde el explorador de Windows. Yo lo voy a hacer desde la terminal. Y aquí me voy a crear mi carpeta que se va a llamar Hola Mundo 2025. Y voy a entrar a Hola Mundo 2025. Bien, ahora en el bloc de notas vamos a empezar a escribir código. Yo acá lo voy a hacer con un editor de texto de la terminal. Le voy a poner, voy a crear el archivo que se va a llamar holamundo.java. Ustedes lo van a guardar después con ese nombre, con el nombre de holamundo.java. Yo le voy a poner ahorita el archivo holamundo.java. Ustedes lo van a hacer en el bloc de notas, pero después. Bien, y acá vamos a empezar a escribir nuestro primer programa. Voy a escribir public class y el nombre de mi programa que se llama Hola Mundo. Cabe mencionar que Java es un lenguaje de programación case sensitive. Si es un lenguaje de programación case sensitive, significa que es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Okay? Si public lo escriben en mayúsculas, le va a dar error. Si class lo escriben en mayúsculas, le va a dar error. Hola Mundo, yo lo estoy escribiendo así. Vean, le pongo hola. Es una manera de... Ya les voy a hablar más adelante de la manera de escribir código. Es una manera de escribir código. Hola Mundo, le pongo la H mayúscula y la M mayúscula. Pero este Hola Mundo se llama exactamente igual que el archivo que estoy creando. El archivo se llama holamundo.java. Y lo escribí con la primera mayúscula y la M mayúscula. Entonces así tengo que escribir también la clase. Ese es por regla general. Debemos de escribir de esa manera. Luego, después de eso, después de escribir Hola Mundo, le damos espacio y abrimos llaves. Y luego de las llaves, abajo le vamos a poner public, static, void, main. Y acá le vamos a poner string con S mayúsculas, ARG. Bien, después de las llaves, abrimos otras llaves.
Y aquí vamos a escribir system.out.println, abrimos paréntesis y le vamos a poner hola mundo. Normalmente hola mundo es el primer código que se escribe cuando se hace un primer programa en un lenguaje de programación. Luego le damos enter, cerramos las llaves. Y ya tenemos listo nuestro primer programa Hola Mundo. Ahora ustedes le van a dar clic en archivo guardar, en el caso del blog de notas, en archivo guardar, van a ir a buscar la carpeta que se llamaba Hola Mundo, en la carpeta que quedaba en mi documento que se llama Hola Mundo, y luego en el nombre del archivo le van a poner holamundo.java, pero así, con la H mayúscula y la M mayúscula. En el nombre del archivo le ponen holamundo.java. holamundo.java. ¿La guardan? ¿Ya? Ahora regresen a PowerShell. Váyanse a PowerShell y desde PowerShell tienen que entrar a la carpeta que acaban de crear. Creo que en PowerShell se colocan en la carpeta del usuario. Ahí escriban cd espacio documentos, cd espacio documentos. Luego cd espacio hola mundo. ¿Cómo creo la carpeta? Ahí está. Siga la palabra aquí.
Bien. Solamente para los que ya lo terminaron, estando acá, le van a poner Java C holamundo.java. Así, los que ya lo terminaron. Y ahí le dan Enter. Java C holamundo.java. Este código. Le ponen Java C holamundo.java y luego escriben el comando dir y me dicen que aparece. Ese es para que copie su compañero. Ustedes solamente escriban dir, le dan enter y me dicen que aparece. Vale, si ya lo compilaron, yo les dije que escribieran Java C holamundo.java. Y si ahora ejecutaban el comando dir, que en mi caso es el comando ls, van a notar que ahora ya no solamente tenemos un holamundo.java, ahora tenemos un holamundo.class, ya tenemos otro archivo. Entonces, este archivo original, este es mi código fuente, y este archivo que tenemos acá, que es el .class, es mi archivo compilado. Se lo voy a mostrar acá solamente para que lo vean, ustedes no necesitan abrirlo, solamente para que vean cómo se muestra. Vean, ese es el archivo compilado, ¿se entiende? Ese es su código, pero escrito en Python. Ese es el famoso Python, ¿ok? Es el archivo ya compilado. Entonces, ese archivo es el que en este caso Java va a ejecutar. ¿Cómo hacemos para ejecutarlo? Le ponemos Java y le ponen hola mundo. Solo así. Java espacio hola mundo. Java espacio hola mundo. Ya le dice y ahí hicieron su primer hola mundo en Java. Tanto código para poner nada más hola mundo. Esa es una de las críticas más importantes que tiene Java. Escribimos demasiado para pues, hacer algo como eso. Eso en Python solo era, si no me equivoco, es un print, entre comillas, hola mundo y Java. Y ya estuvo. Pero, sin embargo, acá se dieron cuenta de todo lo que tenemos que editar para que aparezca la palabra hola mundo. Por eso es un poco más strict en ese sentido. Bien, le vamos a agregar algo más, solamente para que quede un poco más completo. Regresen al bloc de notas.
Le vamos a agregar algo más aquí en la parte superior. Le voy a poner un import java.util.scanner y le voy a agregar aquí, esto lo vamos a ver más adelante. Si todavía no lo entienden, no se preocupen, que se lo voy a ir explicando más adelante poco a poco. No lo entienden, no se preocupen, porque más adelante se lo voy a explicar a detalle para que sabéis. Pero la idea ahorita es que escriban el código tal cual está. Cuando ya lo tengan, regresan otra vez a la terminal, ponen Java C, hola.java. Java C, hola.java. Y luego Java espacio hola.java. Ahora ya los saludo. Ahora ya los saludo.
mencionar que si ustedes cuando lo compilan tienen un error, se lo va a señalar. Y hasta que el error lo corrijan, pueden ejecutarlo. Mientras el error no esté corregido, pues no funciona. Por ejemplo, imagínense que aquí, por decirles algo, voy a poner este string, lo voy a cambiar de S mayúscula a S minúscula. Por ejemplo, le pongo S minúscula, le doy control O, enter, control X y ahora le pongo Java C y van a notar que aquí me está marcando un error. Me dice que hola mundo tiene error en la línea 3, dice que no puede encontrar el símbolo string. Entonces tengo que regresar de nuevo a el código fuente, buscar la línea 3, que sería esta, corregir el error, volver a guardar y volver a compilarlo. ¿Ok? Hasta que aquí, cuando lo estamos compilando, hasta que acá no me aparezca ningún error, ya lo puedo ejecutar. Mientras tanto, no funciona. Ahora sí, aquí ya le puedo poner Java, hola mundo, le damos enter y ahí nos pide el nombre. Le ponemos el nombre y ahora ya saluda. ¿Okay? Ya tienen un hola mundo que saluda en Java. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestro primer programa. Lógicamente no solamente vamos a hacer eso, vamos a hacer cosas más avanzadas, pero pues para comenzar ya tenemos nuestra primera aplicación. ¿Okay? ¿Preguntas? La sintaxis de coma. Ya lo voy a explicar más adelante. O sea, ahorita, solamente para que tengan una idea, este system.out.println lo que le dice que imprime la consola. ¿Okay? Pero es así. Yo debo de colocar system.out.println para mandar imprimir datos directamente a la consola. Este escáner es una clase de Java que me permite introducir valores por medio del teclado. Tengo que declararla, esta variable t es la que se encarga de capturar esos valores del teclado. Entonces, esos valores del teclado se almacenan en la variable nombre. Y este t.next lo que hace es ejecutar un método para poder capturar los valores. Es lo que hace es capturar lo que venga desde el teclado. Entonces, lo captura, se lo asigna la variable nombre. Y aquí lo que hacemos es concatenar. Unimos la palabra hola con lo que indica la variable y ahí es donde nos dice hola y nos aparece el nombre. Pero así es la sintaxis. Por eso es de que, por ejemplo, en algunos lenguajes para escribir, por darles un ejemplo, en Kotlin, que es el que le sigue a Java, para imprimir algo solo le ponen println hola mundo. Y Java. Aquí es un poquito más complicado. Pero es la parte de la sintaxis. Pero eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Bien, si no hay preguntas, esto sería todo. Nos veremos el próximo lunes. Por el momento, les voy a dejar nada más en la plataforma el link para que descarguen Netbeans, porque creo que el que lo descargó no le aparecía el instalador. Les voy a dejar el link para que descarguen la versión correcta con el instalador y así que lo están revisando. Y el próximo lunes ya les dejo la primera guía. Nos veremos la próxima semana.